específicamente V05 manzano, pero ponemos como ya. Zona norte de esta ciudad, ante su debido respeto me apersono, expongo y pido 2 puntos. Parágrafo primero, relación de... Esto lo vamos a colocar con mayúscula. Perdón, con negrillas. Punto y guión. De 2000, fíjense que en este acápite siempre se le informa a la autoridad judicial cuál es el problema jurídico que se presenta, es decir, qué demanda se interpone y qué es lo que se pide, cuál es el problema jurídico que se interpone y la situación que se presenta. Bueno, entonces, veamos aquí la demanda de usucapión por objeto convertir al poseedor de un inmueble en propietario mediante sentencia judicial dictada por el juez público de familia. Entonces, desde el año 2007 hasta el presente, hecho que es de conocimiento público del señor Raúl Torrico Meneses, se halla en posesión pacífica, continua y de buena fe en el inmueble asignado como lote número 1, manzano 16 de la V05 del barrio Taquiña, zona norte de 525. Que para este caso, el plano aprobado a nombre del demandante, ¿no es cierto?, el cual no ha sido declarado propietario. Asimismo, en este inmueble vivo junto a mi esposa y mis hijos, aspecto que es de conocimiento de la Junta Vecinal y de nuestro barrio. Eso hay que ponerlo siempre porque es una prueba testifical que en su momento va a servir. En razón al en este inmueble tengo construidos en el mismo 3 habitaciones, una cocina, baño, depósito y lavandería, cuya notoria antigüedad se aprecia a simple vista. Además de que he plantado en el mismo diversos árboles añejos. Esto para certificar que la posesión es antigua. Pago del impuesto anual correspondiente. Asimismo, mi persona tiene pagado el correspondiente a este inmueble ante la Secretaría de Inmuebles del Gobierno Municipal como poseedor del mismo desde el año 2009 hasta el presente. Hecho jurídico que demuestra legalmente la posesión que ostento sobre este bien. Que lo estuve reduciendo muy y no he podido implementarlo del todo, pero la idea está ahí. Voy a salir un ratito para ver quiénes están ingresando, ¿de acuerdo? Entonces, acomodándolo. Asimismo, mi persona tiene pagado el impuesto anual correspondiente a este inmueble ante la Secretaría de Inmuebles del Gobierno Municipal como poseedor del mismo desde el año 2009 hasta la presente gestión. Hecho jurídico que demuestra legalmente la posesión que ostento sobre bien.
normas aplicables. Fíjense aquí, vamos a dar una sola norma de la Constitución Política del Estado, una sola, y no resultarían aplicables ninguna. La única que tiene vinculación es esta, la número 19, el artículo 9. Como es sabido, la Constitución Política del Estado, que es el tema del ordenamiento jurídico nacional, establece en su artículo 19 que, dos puntos, que abrimos comillas, toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, cerramos comillas. Por su parte, el Código Civil Boliviano establece lo siguiente. Artículo 110. Modos de adquirir la propiedad. La propiedad se adquiere por ocupación, que es para el caso de bienes muebles, por accesión, por usucapión, dice el Código Civil, por efecto de los contratos, esto por supuesto por compra, venta, contratos, por sucesión, mortis causa. Este es el término que utiliza antiguo el Código Civil, por la posesión, que viene a ser aplicable en el caso, la posesión genera usucapión de buena fe y por otros modos establecidos por la ley. Entonces, aquí sirven para nuestra demanda la usucapión y la posesión. Sucesión mortis causa, por si acaso, es sucesión hereditaria. Artículo 136. Aplicabilidad de las reglas sobre prescripción. Las disposiciones del libro quinto sobre cómputo de causas y términos que suspenden e interrumpen la prescripción se observan en cuanto sean aplicables a la prescripción, dice. Veamos que es un artículo que refiere a la demanda que interponemos, pero la podríamos suprimir. Lo podríamos suprimir. El que sí lo hallo verdaderamente importante, sí. Artículo 138, usucapión de extraordinaria. La propiedad del inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante 10 años. Y aquí transcribimos otro artículo, en este 47 del Código Civil, que se refiere a la posesión. Debemos hacer notar que la posesión es un elemento de la usucapión. De ahí el por qué lo estoy colocando. Podríamos, para mí los principales son el 110, el artículo 110 y el artículo 138. Estos podríamos dejarlos de lado. Entonces, el artículo 87. La posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa. Cosa quiere decir bien. Mediante de detención sobre ella, sobre esa cosa, el derecho de propiedad u otro derecho real. Artículo 1486. La computación del tiempo. Disposición que el tiempo se computa para fines de derecho conforme al calendario gregoriano. Esto, ¿para qué lo hemos colocado? Porque la demanda de usucapión genera un efecto excesivo de hecho
para el propietario y a su la usucapión genera un efecto adquisitivo de propiedad para el usucapiente o en esta clase de demandas, usucapión, el demandante se denomina usucapiente y el demandado se denomina usucapido. En este caso, para que lo tengan presente, hemos añadido a esta demanda jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. Por supuesto, las demandas de usucapión. Veamos. ¿Dónde encontramos esta jurisprudencia? Les quiero decir, en los autos supremos emitidos justamente por la Sala Civil del Tribunal de Justicia. Ya ustedes saben que la página del Tribunal Supremo de Justicia es sj.bo y uno hace correspondiente, ingresa, por ejemplo, a los autos supremos del año 2023, 2022, 2021, va buscando que le la demanda que va a formular. En este caso, vamos a leer rapidito. Si tienen alguna duda, por favor, pregunten. Decir que la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia ha emitido el auto número 1047-2016, esto ustedes lo ponen en la página, de fecha tal, en el cual refiere una vasta jurisprudencia en relación a la usucapión decenal o extraordinaria y los requisitos que hacen procedente este modo de adquirir la propiedad. Caramba. Respecto de lo cual sostiene que en ese sentido corresponde citar, entre otros, al auto supremo número 986/2015, que sobre adquirir la propiedad señaló. Ahí fíjense, yo he escogido solamente la parte que me resulta útil. El artículo 110 del Código Civil de manera general refiere: la propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión. Asimismo, en cuanto al tema de la usucapión, el artículo 138 del mismo cuerpo sustantivo civil. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir cuerpo sustantivo civil? ¿Alguien quiere? Del Código Civil, doctor. Correcto, correctísimo. Código Civil. Ya, si ustedes ven esa palabra, la interpretan como Código Civil. En cambio, si dijera cuerpo adjetivo civil, ¿qué sería? Código Procesal Civil. Correcto, correcto. Muy bien. Refiere, entonces, abrimos comillas, la propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante 10 años. Cierre comillas. Acudiendo a la doctrina, podemos citar a Carlos Morales Guillén, quien en su obra Código Civil comentado y concordado, en cuanto al tema de la usucapión, refiere, dos puntos. La usucapión es la prescripción adquisitiva del régimen anterior o modo de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión de la misma durante un tiempo prolongado. Eso es lo que dice el famoso jurista boliviano Carlos Morales Guillén, autor de varios en la década del 80 del siglo pasado. Muy buenos, eso sí, con bastante contenido doctrinal. Entonces, seguimos. Quiero decirles que esta parte de jurisprudencia no es obligatorio colocarla, sin embargo,
Si usted quiere fundamentar bien su demanda, busque jurisprudencia. No hay nada que inventar tampoco aquí y la va a encontrar, reitero, en la página del Tribunal Supremo de Justicia. Incluso puede encontrar alguna jurisprudencia relativa a la usucapión en la página del Tribunal Constitucional Plurinacional. Pero la más extensa sobre esta materia es la que emite el Tribunal Supremo de Justicia. Posesión continua durante 10 o más años. Ahora bien, en el caso de que se acredite que existe posesión en sus dos elementos, esta debe ser continuada durante 10 años, que implica que la posesión durante ese tiempo se ha ejercido ininterrumpidamente, de forma pacífica, porque debe ser ejercida sin perturbaciones ni alteraciones que signifiquen por parte del propietario o por un tercero, y de manera pública, porque se ha efectuado según la naturaleza del bien, sin ocultar a quien tiene derecho a él, sin ocultar al propietario vendría a ser, ¿no? O sea, esa jurisprudencia, reitero, que la podemos colocar o no. Yo les estoy haciendo hay hartísima jurisprudencia sobre ese tema. Veamos. Reunidos esos caracteres propiamente requisitos, entonces se habrá cumplido lo que señala el artículo 87 del Código Civil, indica este auto supremo. Entonces, es una jurisprudencia que tiene valor para el caso que nos ocupa. Ahora bien, veamos esta partecita más, ya vamos a terminar lo de la jurisprudencia, y luego ya ingresamos a la parte de las normas, la formulación de la demanda. Legitimación pasiva en la usucapión decenal. Vean ustedes. Enseguida vamos a explicar qué es la legitimación pasiva, aunque ya algunos de ustedes lo saben. Acerca de la legitimación pasiva en los procesos de usucapión decenal o extraordinaria, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia añade que el auto supremo número 523-2013, de 21 de octubre de 2013, se supone, sobre este punto en particular señaló lo siguiente. Respecto a la legitimación pasiva en los procesos de usucapión, debemos recordar que la extinta Corte Suprema de Justicia ha emitido el auto supremo 262 de 25 de agosto de 2011, entre otros, en el que señaló que la usucapión declarada judicialmente produce un doble efecto, fíjense ustedes, adquisitivo para el usucapiente, adquisitivo para quien demanda la usucapión porque le hace adquirir la propiedad, y extintivo para el usucapido, es decir, extingue el derecho propietario que tenía justamente el propietario de ese inmueble. Razón por la cual, para que ese efecto se produzca de forma válida y eficaz, tomen en cuenta esto, es lo que les decía de presuntos propietarios, es indispensable que el actor, el demandante en este caso, dirija la demanda contra quien figure en el registro de derechos reales como titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir. Solo así la sentencia que declare la usucapión producirá válidamente ese doble efecto. El sujeto pasivo de la usucapión, repite aquí, es siempre la persona que figura en el registro de derechos reales como titular del bien a usucapir. Creo que nos quedamos ahí. Hay más argumentación sobre el tema, pero creo que es redundar. Entonces, volviendo un poquito para atrás, ¿qué es legitimación pasiva en una demanda o legitimación procesal pasiva? Pregunto, ¿alguien quiere contestar?
sea, escúchenme, se dice que una persona cuenta con legitimación procesal activa o legitimación activa cuando tiene derecho para demandar. Y la persona cuenta con legitimación procesal pasiva cuando es la persona contra la que se puede plantear legalmente la demanda. Un ejemplo. A ver, antes de eso, existe jurisprudencia en el sentido de que si el demandado no cuenta con legitimación procesal activa, perdón, el demandante no cuenta con legitimación procesal activa y el demandado no cuenta con legitimación procesal pasiva, la demanda es nula de pleno derecho. ¿Eso por qué? Escúchenme, sencillo y fácil. Porque, por ejemplo, en un juicio ejecutivo cuenta con legitimación procesal activa para demandar solamente el acreedor de la deuda y cuenta con legitimación procesal pasiva solamente el deudor de la deuda. Si la demanda, por ejemplo, es interpuesta por una persona que no sea el acreedor y en contra de una persona que no sea el deudor, esa demanda es nula de pleno derecho. Entonces vayan teniendo en cuenta esos términos, legitimación activa y legitimación pasiva, ¿de acuerdo? Si hay preguntas, me pueden hacer. Vamos ahora a continuar con la demanda. Aquí no lo quiero aburrir, lo vamos a suprimir esto. ¿O quieren que lo leamos? No sé, depende de ustedes. A ver, veamos esto muy rápido. Requisitos para la usucapión decenal. Acerca de los requisitos para que se declare probada la usucapión, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia refiere en el auto número 435-2017 de 2 de mayo que mediante línea jurisprudencial consolidada en sus diferentes autos supremos ha razonado que la posesión continua supone que la misma ha sido ejercida de manera sucesiva y permanente. La posesión pública en términos generales es aquella que se ejerce frente a la sociedad, es decir, aquella en la que los actos del poseedor se realizan de forma no clandestina u oculta. Que por el contrario el corpus y el animus se manifiestan públicamente. Corpus son los dos requisitos para que proceda la usucapión. Bueno, la posesión, perdón. Sobre la posesión pacífica o no violenta, es aquella que está exenta de violencia física y moral. Digamos, es más jurisprudencia, esto yo no me estoy inventando, pero si ustedes quieren fundamentar, lo encuentran en los autos supremos emitidos por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, ya pasamos a la parte de la formulación de la demanda. Parágrafo tercero. Interpongo proceso ordinario de usucapión decenal. Por lo tanto, señor juez, vean, siendo que se cumplen los requisitos legales para el efecto, en sujeción a lo previsto por la Constitución Política del Estado en sus artículos 19, 115, 117 y 180. ¿Quieren que indiquemos de qué se trata esto o no? ¿Qué me dicen? ¿O ya lo saben? ¿No hay necesidad? ¿Qué nos falta aquí? 24 podríamos agregarle. Toda demanda es una petición. Entonces, 19, derecho a la vivienda.
24, derecho a la petición, 115, derecho al debido proceso, 117, derecho al debido proceso, 180, los principios en que se inspira la administración de justicia ordinaria. Aquí vamos a reducir el Código Civil por el Código Civil en sus artículos 87, 110, 136, 138 y 1486. Por el Código Procesal Civil en sus artículos 110 y siguientes, 362 y siguientes, y la jurisprudencia ya señalada, a los fines legales y administrativos correspondientes en la vía del proceso ordinario, interpongo formalmente proceso o demanda de usucapión decenal o extraordinaria, para que, tras la tramitación de esta demanda de acuerdo a procedimiento, su autoridad dictamine en sentencia, fíjense, declarar probada la presente acción judicial. ¿Qué es acción judicial? Es demanda. Ya que al estar mi persona en posesión pública, pacífica y continua desde el año 2007, ha operado la usucapión decenal o extraordinaria y por lo tanto el efecto adquisitivo del derecho propietario a favor del suscrito usucapiente Raúl Torrico Meneses, titular de la cédula de identidad, sobre el inmueble signado como lote 1, manzano 16 de la unidad vecinal 5 del barrio Taquiña de esta ciudad. En consecuencia, número 2, en consecuencia de lo anotado, declarar al suscrito Raúl Torrico Meneses, titular de la cédula de identidad X, propietario legal de dicho inmueble, propietario legal, signado como lote 1, manzano 16 V05, así como de las mejoras introducidas por mi persona en el mismo, es decir, las construcciones, en otras palabras, las edificaciones, la vivienda que ha sido construida por el demandante. 3. Por lo anteriormente dispuesto, determinar mediante resolución la consiguiente extensión y suscripción de la minuta traslativa de dominio 17V05 a favor del suscrito demandante Raúl Torrico Meneses. Está pidiéndole que le extienda la minuta, que lo convierta en la cédula de identidad XX para su correspondiente registro en la Oficina Departamental de Derechos Reales, que se inscriba esa minuta extendida por el juez en la Oficina de Derechos Reales, y la asignación de la matrícula computarizada respectiva a nombre de mi persona, previo al cumplimiento de las formalidades de ley. Claro que hay que adjuntar plano de uso de suelo, certificado catastral y otros, para la inscripción en derechos reales, ¿no es cierto? 4. Dictaminar que ha operado legalmente la prescripción de derecho y el efecto extintivo de propiedad sobre el lote número 1, manzano 16 de la V número 05 de las personas demandadas y toda persona que haya inscrito dicho inmueble en el registro público de derechos reales, se entiende. Registro público de derechos reales, por si acaso. Ya que el suscrito Raúl Torrico Meneses, titular de la cédula de identidad, tanto lo posee en forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida desde el año 2007 a la fecha.
Hasta ahí se entiende. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo la encuentran? No es nada difícil, por si acaso. Solo que esta yo la he preparado. Esa demanda era larguísima y bien fundamentada. Es decir, para ustedes la vamos a reducir todavía un poco más. Esa parte de jurisprudencia podemos anular y solo quedarnos con una partecita muy pequeña. ¿De acuerdo? Lo importante, incluso algunos artículos del Código Civil podemos anularlo. Y quedarían unos 3 artículos nada más. Podría ser el 110, 136 y 138, nada más. De manera que no se compliquen ustedes con la redacción de la demanda. ¿De acuerdo? La cosa ya con el modelo así, vamos a seguir practicando y de manera que ustedes le tomen el conocimiento, el pulso correspondiente y puedan redactar su demanda. Vamos a reducirla un poco más. Hasta ahora se comprende, ¿no es cierto? ¿Qué me dicen? Me gustaría que se pronuncien y digan algo. ¿Se entiende, doctor? Ya, muy bien, Ricarda. Para mí es un aliciente que me digan algo. Cuando no me contestan me quedo realmente pasmado y me parece que estoy hablando en el desierto. Bien, entonces pasamos ya al cuarto acápite. Vean ustedes que yo mantengo una estructura en todas mis demandas, siempre esa estructura, y no me falla, les quiero decir. Además, la aplico para procesos de materia penal, materia familiar, materia de la niñez y adolescencia, materia laboral, y no me falla, porque, bueno, contempla todos los aspectos que debe contener un proceso o demanda judicial. Ahora ya es diferente, pues si se trata de una acción de amparo constitucional, tiene un procedimiento diferente. Entonces, ahí por supuesto que hay que modificar ciertas cuestiones. Bien, seguimos. No se olviden que les va a tocar redactar una demanda como esta, entonces tómenle atención, no es nada complicado. Aquí, incluso en la próxima, podemos reducir un poquito algunos de estos puntos. ¿De acuerdo? Ya, peticiones procesales. En sujeción a los preceptos legales señalados, por así corresponder en derecho y en resguardo de la justicia, en aplicación del derecho de petición establecido por la Constitución Política del Estado en su artículo 24 y lo dispuesto por el Código Procesal Civil en su artículo 110, 362 y siguientes, pido con respeto a su autoridad disponga 2 puntos. 1. La admisión de la presente demanda, ajustada a derecho. 2. Ordene la citación de los demandados a fin de que asuman su defensa. 3. Tras la sustanciación de la presente demanda ordinaria, dicte sentencia declarando probada en todas sus partes la misma, con expresa resolución, mediante la cual se declare a mi persona único propietario legal del lote número 1, manzano 16 de la V105, así como de todas las mejoras introducidas. Esto tal vez resulte reiterativo, pero a veces es preferible repetirlo y que no se diga que no lo pidió usted como abogado. Así como de todas las mejoras introducidas, que se me extienda la minuta y el testimonio judicial correspondientes para su registro en las secretarías municipales de planificación, de recaudaciones, de gestión urbana y otras reparticiones del gobierno municipal. La protocolización de los documentos extendidos ante notario de fe pública
así como para su respectiva inscripción definitiva en la Oficina Departamental de Derechos Reales en sujeción al Código Civil en su artículo 1538. Hay que decir que el artículo 1538 del Código Civil determina que el derecho propietario inscrito en la Oficina de Derechos Reales surte efecto en contra de todos a partir justamente de su inscripción en esa institución. Bien, aquí otro sí primero. A los fines legales consiguientes dejo constancia de que formulo la presente demanda en contra de la siguiente persona. Luis Vega Ruiz, es un nombre que yo utilizo porque es cortito, mayor de edad, hábil por ley, titular de la cédula de identidad XX, es el caso. A ver, veamos aquí. Otro sí segundo. A los fines legales consiguientes dejo constancia, señor juez, de que desconozco totalmente el domicilio real del demandado. Por lo cual pido a su autoridad que en aplicación del artículo 147 del Código Procesal Civil, entre paréntesis, documentos, ordene a los titulares del Servicio General de Identificación Personal, SEGIP, y del Servicio de Registro Cívico, CERECI, que extiendan certificación en la que conste la dirección del domicilio real de la persona demandada. Escúchenme, aquí en el primer otro sí, podríamos colocar, digamos, la persona demandada es la siguiente, en razón a que tengo referencia de que en décadas atrás habría sido propietario legal del inmueble objeto de la litis. ¿Qué quiere decir eso? Del inmueble demandado de usucapión. Podríamos agregarle eso. Y luego, vean ustedes, como dijimos anteriormente, en una demanda de usucapión, las pruebas más importantes y fehacientes constituyen ser certificaciones o recibo de pago de los servicios públicos de energía eléctrica y agua potable, así como, en su caso, el pago de los impuestos al gobierno municipal. Y en este caso, colocamos otro sí tercero, cumpliendo con mi responsabilidad de la carga de la prueba, establecido por el Código Civil en su artículo 1283. En esto consiste la carga de la prueba, que era pregunta de examen. Vean ustedes qué consiste en aportar prueba para persuadir y convencer al juez de que le asiste a mi cliente la razón jurídica. Y por el Código Procesal Civil en su artículo 136, en calidad de prueba literal, con pleno valor probatorio, adjunto las siguientes literales preconstituidas: recibos de pago y o avisos de cobranza del servicio de energía eléctrica instalado por la cooperativa de electrificación XX a mi nombre con el código fijo XX. Luego, recibos de pago y avisos de cobranza del servicio de agua potable instalado a mi nombre. Desde el año tanto puedo colocarle, ¿no es cierto? Dependiendo los recibos con que yo cuente o las certificaciones extendidas por la cooperativa de agua potable de la población. Asimismo, originales de los recibos de pago del impuesto anual municipal correspondiente al lote número 1, manzano 16, de la V105, realizados por mi persona ante la Secretaría de Recaudaciones del Gobierno Municipal. Y fíjense esta otra. Fíjense esta. Fotografías que ilustran la posesión pública, pacífica y continua que ostento sobre el lote número 1, manzano número 16 de la unidad vecinal número 05 y de las habitaciones que ocupo
como vivienda junto a mi familia. Les quiero señalar sobre el particular que hay que tener en cuenta que a veces una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, no escatimen ustedes esfuerzo en colocar unas 20 fotografías, mejor si son a colores, como prueba fotográfica que da apoyo a las pruebas documentales que ya ha presentado. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se comprende qué dicen ustedes? ¿Qué nos queda por aportar? Aquí deberíamos pedir otra cuestión. A ver, vamos a... Otro sí cuarto. Vamos a indicar eso. A la vez pido con respeto a su autoridad que en acción del artículo 2 del Código Procesal a la señora jefe del Departamento de Inmuebles de la Secretaría de Recaudaciones del Gobierno Municipal que certifique quién es la persona que ha inscrito a su nombre esa entidad manzano número 16 de la unidad de 105. Aquí podríamos pedir que se haga la misma solicitud de derechos reales. Porque indica y para saber exactamente quién es el propietario del inmueble demandado. Esa podría ser ahí. Derechos reales. En una de su y resulta de mucha utilidad ofrecer prueba testifical a cargo de testigos. Entonces le colocamos lo siguiente. Fíjense, asimismo, como carga de la prueba, en aplicación del Código Procesal Civil en su artículo 168, 174 y siguientes, prueba testifical, ofrezco las testificales de los siguientes vecinos del barrio Taquiña. Digamos ahí, XX, mayor de edad, hábil por ley, titular de la cédula de identidad tanto. Aquí hay que adjuntar las cédulas de identidad de estas personas. Eugenia Méndez, XX, mayor de edad, hábil por ley, titular de la cédula de identidad. Reitero, hay que adjuntar. Por último, ya ingresando en la parte final, honorarios profesionales según arancel del Colegio Departamental de Abogados. Otro sí. Octavo. Domicilio procesal situado en Secretaría de su despacho. Chimoré, 11 de julio de 2023. Adagio jurídico, tutela judicial efectiva, un derecho fundamental. Y con eso hemos ido a la demanda. No sé qué dicen ustedes, cómo la han sentido, algún comentario, cuál es su impresión, cuál es su criterio, qué me dicen. No sé qué dados. Me voy a quejar a la presidenta. Vamos a pasar ese modelito, pero quitando ya las partes que estaba diciendo, ¿no ve? Que son partes. Sí, Ok, doctor, gracias. les puedo pasar, les voy a pasar, ya está bien, se los voy a pasar por WhatsApp.
Ya le voy a reducir hasta mañana y se los envío. Entonces, porque además Está bien, doctor. en la próxima clase podríamos repasarlo de nuevo más reducido, ¿ya? Lo importante es cuenta, o sea, es tener presente siempre que a cada proceso hay una prueba fundamental. En las demandas de usucapión, ¿qué es lo que se quiere todo demostrar? Pues, es que el demandante, el usucapiente, haya en posesión pública, pacífica, continua y de buena fe del inmueble del que pretende convertirse en propietario. Y las mejores pruebas, las más efectivas, vienen a ser recibos de pago de agua potable y de energía eléctrica o certificaciones expedidas por esos servicios públicos en los que se indique la antigüedad de la instalación, que tiene que ser evidentemente superior a los 10 años. También, puesto si hay pago de impuestos en un lapso mayor a los 10, significa de que la persona demandante pues está ejerciendo dominio sobre ese inmueble durante más de 10 años, por lo que procedería su demanda de usucapión. Para mí esas son las pruebas más válidas. No se olviden de las fotografías y por supuesto también de ofrecer prueba testifical. Normalmente ahora el Código Procesal no se deben ofrecer más de 3 testigos, por si acaso. Más de 3 testigos. No hay para qué poner 20 testigos. Basta con 3, lo que considere más idóneo usted como abogada o como abogado, para que en la audiencia oral o hablada del proceso, o en las audiencias orales o habladas, produzcan la prueba testifical correspondiente en base a un cuestionario que también puede elaborar usted como abogada o como abogado para que se dé lectura a esas interrogantes. ¿De acuerdo? ¿Qué les ha parecido? El examen final sería sobre una demanda como esta, entonces. No se olviden de eso. Vayan tomándole el apunte. Ya hemos hecho sobre reivindicación y ahora sería sobre la demanda que es totalmente contrapuesta a la reivindicación. ¿Cuál es la demanda de usucapión decenal o extraordinario? ¿Están de acuerdo? ¿Qué me dicen? ¿O es que están en desacuerdo? Eso quiero que indiquen, por favor. Eh, a ver, nos quedaría también para revisar, por ejemplo, un trámite de aceptación de herencia que debe redactar un abogado o abogada en los casos en que existe sucesión hereditaria para personas mayores de edad. Este trámite de aceptación de herencia, como usted eh, forma parte, buenas noches, forma parte del proceso materia artículo 148 y siguientes del Código Procesal Civil. Esa demandita, perdón, no es demanda, sino es un memorial que redacta el abogado o la abogada. Ahora bien, si se tratara de que los herederos son menores de edad, ¿qué se debe hacer? Eso lo hemos repetido unas 10 veces, creo. ¿Qué se debería hacer? ¿Cuál es la acción judicial o el trámite más adecuado a dicho efecto? Todos lo saben, pero me gustaría que lo indiquen en la clase.
hay muy poca participación en la clase realmente. Yo les digo, no se olviden que ustedes tienen que tomar en serio sus estudios porque ya hasta fin de año estarían fuera de la universidad y posteriormente tienen que prepararse para su respectivo examen de grado, excepto aquellas personas que vayan a graduarse por excelencia, pero por supuesto que no son la mayoría. Entonces ustedes, mi recomendación al menos, es que ya lo vayan tomando más en serio el asunto y se preparen. Si deciden ahora ir acumulando conocimiento para prepararse con tiempo para su examen de grado y tener éxito en el mismo, hay que hacerlo. No esperen para última hora. O sea, es una recomendación deseándoles que tengan éxito en ese gran objetivo que van a tener ustedes. Por eso siempre yo les digo, hay que leer, hay que leer, hay que leer. Algo que me ha llamado la atención es que la mayor parte tardó demasiado en responder a las 5 preguntas del primer examen parcial. Y eso tiene una explicación. Ni siquiera han leído el cuestionario de 50 preguntas que se les envió con respuestas. No lo han leído. Por eso es que demoraron tanto. Y era una cuestión tan sencilla, tan básica. Ahora, si no quieren leer, pues ya no hay quien los obligue, ¿no es cierto? No hay quien los obligue. Ya es cuestión de decisión personal de cada uno. Por eso, siempre yo les digo, pónganle más empeño, pónganle más empeño. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, consulta? ¿Qué me dicen? He hablado prácticamente yo solo en todo este tiempo. Alguien que hable. Está fácil la redacción, ¿no es cierto? ¿Qué dice Ricarda? ¿Qué dice Noemí? ¿Qué dice María? ¿Qué dice Marisabel? Adelante. Doctor, buenas noches. Sí, está clara la redacción. Doctor, fuera del tema, nos dijo el año pasado que iba a actualizar su libro para el examen de grado. ¿Eso ya lo tiene? Sí, sí. Es que, a ver, escúchenme. Me encargaron este fin de semana algunos de sus compañeros. Y en realidad la actualización ya la estoy realizando. Lo que tengo que incorporar ahí son algunas cuestiones cortas. La ley del cóndor, que establece modificaciones al Código Penal para los casos de incendios en áreas protegidas. Luego ya la hice la modificación introduciendo los juzgados de extinción y pérdida de dominio y alguna otra cuestión del proceso penal. Ya prácticamente podría hacerlo para esta semana y llevar esos corregidos por si les interesa. Entonces, la respuesta es sí, Marisabel, ya prácticamente lo tengo hecho. Es una hora más de trabajo, digamos, en ese aspecto y lo concluyo. Sí. Entonces, Sí. para el sábado me lo puede traer, doctor. Ya está bien, está bien. Gracias. Lice, no se olvide de mí. Sí, Kelly, sí, me recuerdo, sí, por supuesto, no me olvido, no me olvido. Ya, listo, Bien, listo. ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna duda?
Seguimos entonces con el cuestionario que quedamos inconcluso del sábado anterior. ¿Les parece? ¿En qué pregunta hemos quedado? Yo ya revisé esta tarde. Sería... este cuestionario. ¿Cuál es la pregunta número 17? ¿Quién le puede dar lectura? Doctor, nos quedamos en la 26. 26, Mariela. Bien, bien. Le Sí, agradezco. doctor. Ah, claro, habíamos quedado. Ya. ¿Quién le puede dar lectura a la 26? Sí, nos queda bastante. A ver, pronúnciense, por favor. ¿Se recuerdan ustedes qué son las costas procesales? Sí, doctor. Honorarios de los abogados. Ya. ¿Y qué son los costos procesales? ¿Qué son los costos procesales? ¿Alguien quiere responder? Todos aquellos gastos, doctor, que se va a realizar en el proceso, dentro del proceso. Sí, exactamente. Todos los gastos realizados por la parte vencedora en el proceso. En este caso, por ejemplo, si tuvo que sacar fotocopias, si pagó el transporte de la jueza a la inspección judicial, de la jueza y su secretaria, si contrató un perito grafólogo para el estudio grafológico de las firmas, si gastó en transporte de los testigos, todos esos gastos en que ha incurrido para llevar adelante el proceso judicial. Esos son los costos procesales. Las costas, reitero, vienen a ser, como ya dijo Mariela, los honorarios del abogado o de la abogada, en sujeción a lo establecido por el arancel mínimo del Colegio Departamental de Abogados con aprobación del Ministerio de Justicia. Bien, vamos con la pregunta número 26. ¿Quién le puede dar lectura? ¿Qué me dicen? Adelante, por favor. Yo le voy a dar lectura, doctor. Gracias, muy amable. Pregunta 26. ¿Qué es un recurso de reposición? ¿En qué plazo debe interponerse y ante quién? Artículo 253 y siguientes. Sí. Bien, de lo establecido por el Código Procesal Civil, desde el artículo 253 y siguientes, debemos indicar que el recurso de reposición es una impugnación que se hace en contra de las providencias y los autos interlocutorios
que ha emitido la autoridad judicial, en este caso el juez o la jueza, con el objeto de que la autoridad judicial modifique o deje sin efecto esa providencia o auto interlocutorio impugnado, tomando en cuenta de que ha incurrido en un error. Hay que decir que este recurso de reposición, que es muy poco usual, se debe plantear según el procedimiento establecido para el efecto en un plazo de 10 días a partir de la dictación de esa providencia o ese auto interlocutorio que es cuestionado por la parte del recurso. Entonces, yo que por ahora resulta de difícil comprensión, sin embargo, quienes tengan dudas, les sugiero, les señalo que lo más conveniente es darle la lectura correspondiente a ese artículo, el 253 y 254, 55 del Código Civil. Ya en su momento, cuando en la profesión les va a tocar tomarlo en serio acerca de lo que significa este recurso. En resumen, es un recurso para impugnar providencias o autos interlocutorios y debe plantearse en un plazo máximo de 3 días a partir de la notificación con esa respuesta. Vamos con la pregunta número 27. Esta es más comprensible, más entendible. ¿Quién le puede dar lectura? Adelante, por favor. Tengo una lista de 20 voluntarios. El que quiera hacerlo más rápido. A ver. ¿Quién se ofrece? ¿Ninguno? Según la lista, doctor. ¿La lista? Sí. Ricarda. Pregunta 27, doctor, ¿no ve? Sí, sí. Indique el concepto de apelación. Señale en qué plazo debe plantearse y ante qué autoridad judicial. Artículo 256 y siguientes. Ya, gracias. O sea, un recurso de reposición es una impugnación y un recurso de apelación igualmente es una impugnación. Es decir, una de las partes no está de acuerdo con lo resuelto o dictaminado por el juez y por lo tanto interpone un recurso para que se revise esa decisión del juez, esa resolución del juez. Entonces, diremos que el recurso de apelación es el acto procesal mediante el cual una de las dos partes que intervienen en el proceso impugnan una sentencia o un auto definitivo que ha dictado el juez o la jueza, con el propósito de que el Tribunal Superior revise esa sentencia o ese auto definitivo y lo revoque. Por lo tanto, hay que agregar que ese recurso de apelación debe formularse en el plazo máximo de 10 días a partir de la notificación o con el auto definitivo que es impugnado. Y será resuelto ese recurso por la civil de turno del Tribunal Departamental de Justicia, que sucede, para el caso de ustedes, en la ciudad
Cochabamba. Entonces, esa sería la respuesta. Va, siguiente pregunta. La número 28. Pedimos que le dé lectura. ¿Quién de los que están presentes? Sandra. Adelante, por favor. Y ahora le subo el... Y ahí está la número 28. Sandra se encuentra. Buenas noches, doctor. Sí. Pregunta número 28. ¿Puede compartir en la pantalla, doctor? Estoy compartiendo. Por lo menos aquí yo tengo así. ¿No se ve? Doctor. Sabemos, a ver. De nuevo. Ya. Ahora sí. Perdón, aquí sí me equivoqué yo. Perdón. Toda la pantalla. Compartir. Ahora. ¿Ve o no se ve? ¿Tampoco? Se ve, doctor. Ya. Adelante, Sandra. Pregunta 28. Refiera, ¿qué es curso de casación? ¿En qué plazo se plantea y ante qué tribunal? Artículo 279 y siguientes. ¿Alguien quiere contestar? Bueno, debemos indicar que el recurso de impugnación es otro de los recursos de impugnación que contempla el proceso de materia civil. En este caso, únicamente proceso de casación en los procesos ordinarios de materia civil, no en los restantes. Entonces, si se trata de un proceso ordinario de materia civil, por ejemplo, una demanda de usucapión o una acción reivindicatoria o una demanda de mejor derecho propietario, sí procede el recurso de casación, y ello únicamente en los casos en que, una vez efectuado el recurso de apelación, alguna de las partes que intervienen en el proceso, demandante o demandado, esté en desacuerdo con lo dictaminado en el auto de vista por la Sala Civil de turno del Tribunal Departamental de Justicia que tiene su sede en Cochabamba. Si alguna de las partes no está de acuerdo con ese auto de vista, tiene 10 días de plazo para plantear ante la misma sala el auto supremo correspondiente. No significa ello que el recurrente, es decir, la persona que interpuso el recurso de casación, tenga que viajar a Sucre. Tendrá que viajar a Cochabamba para verificar cuál es la forma en que se dictó el auto de... No le conviene a sus intereses, interpone el recurso de apelación. Reitero, ante la misma sala que dictó el auto de vista, resuelto entre un por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con oficinas situadas en la ciudad de Sucre. ¿De acuerdo?
Entonces, esto del recurso de casación. Ahora bien, pasamos a la siguiente pregunta. Vendría a ser la número 29. ¿Quién le puede dar lectura? En este caso, ver a Dalit. Kalani se encuentra o ya no se encuentra. Juan David. Tampoco. Doc, no sé si escucha, pero mi micro está mal. Sí, está con Carla. Tampoco. Elba. A ver, ¿quiénes más están en la clase? Weimar Sarabia. No está. Ángel Sarabia. Hilda Rocha. Se fueron. Buenas noches, doctor. Me habló, Eduardo Mamani. A ver, adelante con la lectura. Pregunta número 30. 29. 29. 29. Sí. ¿En qué plazos debe interponerse y ante quién? Ya. Gracias. El recurso de compulsa es un acto procesal que se interpone cuando se ha negado indebidamente la concesión de un recurso de apelación o de un recurso de casación. Es decir, por ejemplo, usted interpuso un recurso de apelación a favor de su cliente, máximo, pero el juez que dictó la sentencia le ha negado la concesión de ese recurso. O la sala civil de turno del Tribunal Departamental de Justicia le niega indebidamente concederle el recurso de casación en el caso de un proceso ordinario. Entonces, para dicho efecto, en el plazo de 3 días, a partir de esa denegatoria, se puede interponer el recurso de compulsa. ¿De acuerdo? En ello consiste entonces el recurso de compulsa. Y otra de los recursos que se contempla en el proceso de materia civil es el referido a la revisión, el recurso extraordinario de revisión de sentencia. Quisiera que le den lectura, a ver, de los que están en pantalla, veamos. Kelly Kadima, adelante por favor, con la pregunta número 30. Lice, buenas noches. Buenas noches. Pregunta 30. ¿En qué caso debe interponerse un recurso extraordinario de revisión?
de sentencia, ¿en qué plazo y ante qué tribunal? Artículo 284 y siguiente. Ya, gracias. Le quiero decir que cierre su micrófono, Kelly, cierre su micrófono. Cierre su micrófono. Bueno, el recurso extraordinario de revisión de sentencia, que es en los casos en que el proceso no se hubiese basado en la realidad de los hechos. Fíjense ustedes lo que dice al respecto el artículo 284. Habrá lugar al recurso extraordinario de revisión del Tribunal Supremo de Justicia, directamente de la Sala Civil, de una sentencia autoriada en proceso ordinario, cuando se trata de un proceso ordinario, en los siguientes casos. 1. Parágrafo primero, perdón. Si ello se hubiese fundado en documentos falsos por otra sentencia ejecutoriada que se hubiera dictado con posterioridad a la sentencia de rever. Parágrafo segundo. Si habiéndose dictado exclusivamente en virtud de prueba testifical, los testigos hubieran sido condenados por falso testimonio en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia. Es decir, que la persona perjudicada tendría que haber interpuesto un proceso penal por falso testimonio a los testigos que mintieron al hacer sus testificaciones en el juzgado. Parágrafo tercero. Se hubiera ganado injustamente en virtud de cohecho, dice, violencia o fraude procesal declarado en sentencia ejecutoriada. Esto es de ocurrir en la realidad, muy difícil. Cuarto, si después de pronunciada se recobraren documentos decisivos detenidos por fuerza mayor o por obra de la parte en favor que se hubiera dictado, previa declarativa de estos hechos y ejecutoriados. Es decir, de que aparecieron nuevos documentos que demuestran que no se respetó la verdad material. Pero estas situaciones de revisión extraordinaria de sentencia son en realidad muy, muy poco probables de que ocurran en la realidad. ¿De acuerdo? Vamos con la pregunta número 31. Adelante, por favor. En este caso, vamos a nombrar Yulisa, dele lectura. Se fue. ¿Está o no está? Yulisa. Ya se fue, pero sigue figurando en pantalla. Otra persona. José Ortega. Presente, doctor. Adelante. ¿Cuál pregunta, disculpe? La 31. Pregunta 31. El trámite de aceptación de herencia, ¿ante qué autoridad debe plantearse? Artículo 455 y siguientes. ¿Quién quiere responder esa pregunta? ¿Alguien quiere responder? Ninguno. Ya le hemos dicho 10 veces, creo también. ¿Ante quién se realiza el trámite de aceptación de herencia? Hoy le he respondido igual en la clase.
No hay respuesta. Bueno. No puede ser que no respondan esa pregunta. ¿Ninguno la conoce? La pregunta número 32. Necesitan ser posesionados bienes que pertenecieron al fallecido. ¿Qué dice ese respecto el Código Civil en su artículo 1007 con respecto al artículo 457 del Código Civil? ¿Quién le pregunta? No, por mandato del Código Civil en su artículo 1007 y en su artículo. Los herederos forzosos no necesitan ser posesionados de los bienes dejados por el fallecido. ¿Y quiénes son los herederos forzosos? ¿Alguien quiere responder? ¿Presente? Adalida. Doctor, los hijos, no sé si estoy bien. Ya. Escúchenme, los herederos forzosos son el cónyuge o la cónyuge pérstite, digamos, como mujer, su pérstite, esposo y los hijos. Ellos son herederos forzosos. Y también existen los herederos simplemente que son los padres, los hermanos, los sobrinos y otros parientes colaterales. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Y mire, está Virginia, está, Sandra está, Ricarda está, Presente, doctor. y está, Presente, doctor. Presente, doctor. Mariela, María, Presente, doctor. Kenia, Doctor, presente, va a disculpar. estoy tomando foto al cuadro. Kelly, David, José Ortega, Presente, doctor. Yulisa Reyes, Yulisa Reyes, Rocha,
Presente, Edward Mamani, Presente, doctor. Weimar Sarabia, Presente, dice, buenas noches. Adalid Kalani. Bueno, a quienes estuvieron en la clase y no colocaron su pantalla solamente Doctor, buenas noches. Vladimir. ¿Ya pasó mi lista? A quienes Presente el doctor Julissa. no sé dónde se llaman, no contestan las preguntas. Bueno, verdaderamente lo saben dentro de su conciencia. Muchas buenas noches para todas y todos. Doctor, mi asistencia. ¿Me anotaron? Está Ricardo, está habla de Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Se ha salido. David Joe.